o desarrollo autónomo. En la entrevista, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, muchas gracias por acceder a esta entrevista con Deutsche Welle y bienvenido. Muchas gracias, más bien a usted. Agradecer por esta primera entrevista. Bueno, estamos en medio de la cumbre Europa, CELAC. ¿Qué espera el presidente de Bolivia de esto? ¿Con qué se quiere ir usted a casa saliendo de esta cumbre? Quisiéramos, entre presidentes de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, entendernos fundamentalmente en políticas sociales para reducir el hambre, para reducir la pobreza y juntos gestar políticas sobre mal llamados migrantes. Nosotros sentimos que es importante crear una ciudadanía universal, sin ninguna marginación ni discriminación a los pueblos que históricamente nos visitamos. Señor presidente, pero precisamente para lograr esto, salir de la pobreza, incluir políticas sociales, evidentemente se necesita dinero. Las inversiones en Bolivia están actualmente estancadas. Esta cumbre también puede servir o va a servir para estrechar esos vínculos económicos entre Bolivia y Europa, quizás. Mira, en Bolivia lo que nunca hemos empezado a invertir. Antes que llegue a la presidencia, la inversión pública en Bolivia eran 600 millones de dólares. Y el 70% era de créditos y de cooperación. Ahora, la inversión pública está programada para esto más de 7.000 millones de dólares. Después de que nos hemos liberado políticamente del imperio norteamericano, después de liberarnos económicamente del Fondo Monetario Internacional, ahora estamos mejor económicamente. Y yo recomendaría más bien a los países de Europa, a algunos países de Europa, liberarse del Fondo Monetario Internacional. Donde está el Fondo Monetario Internacional tienen problemas económicos. Y evidentemente es importante solidariamente, sin condicionamientos ni chantajes, compartir inversiones, cooperación, es necesario, aunque no es definitivo para mi país. Pero se necesita en Bolivia igual la inversión extranjera, ¿no? Sabe, casi ya no hay una inversión extranjera, muy poco. Ahora las empresas, así como Repsol, Total, prestan servicios, antes que evidentemente invertían. Es importante la inversión, inviertan temporalmente porque hay un llamado costos recuperables, ¿no? Y el Estado se lo devuelve lo que invierte con tema de utilidades. Es un derecho de las empresas, empresas socias que necesitamos. Si la empresa boliviana o la empresa privada boliviana invertiría solamente con 3.000 millones de dólares, la inversión pública en Bolivia sería más de 10.000 millones de dólares. Esa es la meta, es el deseo que tenemos. No descartamos, es importante, pero tenemos socios, no patrones ni dueños de nuestros recursos naturales, algunas empresas petroleras del exterior. Justamente está tocando el tema de recursos naturales. La semana pasada se dio luz verde a un decreto que permite la extracción de recursos naturales de gas, sobre todo en áreas protegidas de Bolivia. ¿De qué manera va esto de la mano con el buen vivir, con la filosofía del buen vivir? Si es parte de nuestra filosofía, respetando los derechos de la madre tierra, vamos a explorar, saber qué tenemos. Y explotar. Explotar si fuera necesario, pero respetando la madre tierra. Pero no confunda y no aceptamos que los que vivimos en el sur seamos los guardabosques a los que viven del norte. Esa es nuestra profunda diferencia. Y la pregunta se refiere a eso más o menos. Los parques nacionales, las reservas forestales siempre han sido gestados en Bolivia desde Norteamérica. Nosotros seamos los guardabosques de norteamericanos. Eso se acabó. Nosotros dignamente, con soberanía, definamos y vamos a hacerlas. Me gustaría tocar un tema que es también bastante importante ahora durante esta cumbre, porque preocupa a muchos países de Europa, mucha Alemania también, que es el tema de Venezuela. ¿Usted qué opina sobre Venezuela? ¿Hay encarcelamiento de la oposición? ¿Hay perseguimiento también de la política de la oposición? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Cada país tiene su propia particularidad. Todos los países tenemos problemas políticos internos. Si Alemania tiene algún problema político interno, o España, a ver que permitan que un país latinoamericano que se meta ahí.
¿Quiere que yo me meta en problemas políticos de España, de Alemania o de Bruselas? Pero dentro de los problemas que cada país puede tener, como usted muy bien dice, el encarcelamiento de políticos de la oposición no va más allá de ser tan solo un problema. Dígame, cuando hay golpes militares gestados desde Europa o desde Estados Unidos y encarcelaban, no solamente encarcelaban, sino expulsaban de Bolivia, se los traían de confinados, de asilados, ¿quién decía, dígame? Ahora, cuando hay problemas políticos que por las justicias de los distintos países sean juzgados, ahí aparecen. Yo no puedo entender un ejemplo, con un expresidente, Felipe González, de un partido socialista, que vayan a defender a la extrema derecha en Venezuela. ¿Qué es eso? Dígame, ¿qué es eso? ¿Por qué no Felipe González va a Guantánamo? ¿Y por qué no va solamente a Venezuela? ¿En qué se entiende eso? No, de verdad no puedo entender. Yo saludo, respeto a Venezuela. Venezuela primero ha enfrentado una agresión política de Estados Unidos, de Obama, y no ha podido derrotarlos electoralmente, ni democráticamente, ni políticamente. Claro. Viene una agresión económica, está batallando frente a la agresión económica que ha estado. Ustedes como europeos saben muy bien cómo Estados Unidos, usando algunos países de Europa, inclusive enfrentar a Rusia. Señor presidente, ¿usted suele jugar un pequeño juego de fútbol antes de visitas en el extranjero con bolivianos en el extranjero, residentes en el extranjero? Ayer, por ejemplo, también jugó acá en Bruselas, ¿no? Con el Bolivian Roots, y ganó, su equipo ganó. ¿Usted suele ganar, está acostumbrado a ganar? No siempre, pero quiero decirles, para mí, el deporte es integración. El fútbol es integración, el deporte es salud, es educación, es el secreto del deporte. Desde niño me encanta hacer deporte, hago deporte, no es solamente de presidente, y ahora cuando aprovecho esta clase de eventos de presidentes como de América Latina y el Caribe y Europa, aquí tenemos hermanos que viven, compartimos, felices ellos, y no solamente es en Bruselas, sino casi en todos los países que cuando viajamos, para compartir es parte de nuestra vida. En el sentido político, eso sí, usted realmente personifica lo que los votantes relacionan con el MAS, con su partido, y ellos votan en realidad más que por el MAS, por Evo Morales. En ese sentido, sí lanza goles. ¿Esto le preocupa que sea tan personificado en usted? No sé si parece que está en el mundo. A ver, estos medios de comunicación de Alemania, ¿verdad? Creo que ahí es la señora Merkel. A ella más se conoce que a Alemania, por decir, en las nuevas generaciones. No comparto tanto, ¿no? Mi gran deseo es que se consolide este movimiento político, MAS y PSP, que representa a los movimientos sociales. El pueblo boliviano está organizado en movimientos sociales, sean mineros, campesinos, transportistas, vecinos, cívicos. Si bien participan muy pocos cívicos, pero participan institucionalmente en este movimiento político. Es un movimiento político, factor de unidad, que evidentemente más se maneja Evo, no comparto, no me gusta hacer ego, pero parece que es un sentimiento. Y no sé, si en la historia siempre alguien tiene que dirigir, moderar, así siento. Usted acaba de ganar las elecciones, bueno, el año pasado, de nuevo como presidente, y ya está pensando en reformar la Constitución para las siguientes elecciones presidenciales de Bolivia en el año 2020. ¿Por qué desde ahora querer cambiar la Constitución para una posible reelección? No es Evo, le pido por favor, por una cuestión de respeto a la verdad. Automáticamente sectores sociales, militantes, no militantes, plantean una reforma de la Constitución. Algunos dicen para acabar con la agenda patriótica, algunos dicen también como el Papa. Yo decía, no soy el Papa, por favor, no comparto con eso. Pero al margen de esta situación, lo que quiere y tiene que entender usted y sus televidentes es que hay estabilidad política, hay estabilidad social,
que antes, es un recuerdo que tengo personalmente, el año 1978, cuando yo presté el servicio militar obligatorio, conocí 3 presidentes, 3 generales, y no solamente han sido 3 presidentes, sino 6 presidentes ese año. Y cuando ahora se gesta la estabilidad política en mediano y largo plazo, cuestionamientos a una reforma a la Constitución, que es la voluntad del pueblo. Evo siempre está sometido a la voluntad del pueblo. No es que Evo quiere modificar. Mira, yo llegué a la zona del trópico de Cochabamba, desde el altiplano, para sobrevivir, para mejorar la situación económica. No entendía la situación política. Estoy hablando de mis 18, 19 años. Y he visto, y hemos visto conjuntamente con la organización campesina de esta región, una injusticia, que los militares norteamericanos desde la base militar comanden hasta nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, que allí definan políticas económicas, que haya un saqueo a nuestros recursos naturales. Ahí viene este pensamiento, un pensamiento viene del sufrimiento y una expresión tan de profundos sentimientos sobre esta injusticia. Señor presidente, una última pregunta, si por favor le puedo pedir que responda brevemente. Sabemos de diversas cosas que América Latina puede aprender de Europa, pero ¿qué puede aprender Europa de América Latina? Y pido a los presidentes de Europa que los servicios básicos sean un derecho humano, que los recursos naturales sean del pueblo, bajo la administración, y que Europa se libere del Fondo Monetario Internacional. Eso recomendaría a los europeos.